¿Por qué el paciente estaría en insuficiencia cardíaca? Lo que se vio es que estos pacientes tienen un problema en la diástole. La diástole es anormal. El problema no está en la sístole, sino que está en la diástole. De hecho, cuando yo era alumno, a esto se lo llamaba insuficiencia cardíaca diastólica. ¿Y por qué se produce esa falla en la diástole? Bueno, la falla en la diástole tiene que ver con que hay un aumento de la rigidez de la pared del ventrículo. Son ventrículos rígidos. Y como son ventrículos rígidos, son ventrículos que se relajan mal. Son ventrículos que no se relajan bien durante la diástole. Ahora, lo extraordinario del caso es que no es que estos son casos raros de insuficiencia cardíaca. No, no, no. Representan el 50% de los casos de insuficiencia cardíaca. 50%. Quiere decir que la mitad de los pacientes que usted va a ver con insuficiencia cardíaca son en realidad insuficiencias cardíacas diastólicas. Se vio varias cosas, que hay una serie de factores que favorecen la aparición de esa insuficiencia cardíaca diastólica. Un factor es la edad avanzada. Cuanto mayor edad, mayor probabilidad de insuficiencia cardíaca diastólica. Estamos en el capítulo 45. Después también el sexo femenino. Sexo femenino es otro factor predisponente. El sobrepeso, la obesidad, la hipertensión y la diabetes. También el deterioro de la función renal. La resistencia a la acción de la insulina tendría cierta relación con esta afección. ¿Cuáles son las causas de la insuficiencia cardíaca diastólica? Y acá nos vamos a detener un poquito más y vamos a explicar un poquito más. La primera causa es la miocardiopatía restrictiva. Cuando nosotros veamos la clase de miocardiopatías, vamos a ver que las miocardiopatías se dividen básicamente en tres grupos: dilatadas, restrictivas e hipertróficas. Las miocardiopatías restrictivas son miocardiopatías donde la pared del miocardio se torna una pared más rígida, es una pared más fibrótica y como tal, entonces no se relaja adecuadamente. La segunda causa es la miocardiopatía hipertrófica. La miocardiopatía hipertrófica es una condición genética. Son pacientes que tienen una hipertrofia, pero es una hipertrofia inusual, porque es una hipertrofia que afecta determinados sectores del ventrículo y otras áreas del ventrículo no están hipertróficas. Afecta sobre todo el septum del ventrículo. De hecho, antiguamente se llamaba miocardiopatía septal asimétrica. Es una causa genética y que produce muerte por muerte súbita, por arritmias, puede producir angor y puede producir insuficiencia cardíaca diastólica.
La tercera causa es la isquemia miocárdica crónica, lo que nosotros llamamos el miocardio hibernado, porque ese miocardio hibernado es un miocardio isquémico que no se contrae adecuadamente y no se relaja adecuadamente. Una causa muy importante es la hipertrofia del ventrículo izquierdo. Ustedes ya han estudiado la hipertrofia del ventrículo y saben que esa hipertrofia puede ser una hipertrofia por hipertensión mal manejada o puede ser una hipertrofia porque el paciente tenga una estenosis aórtica. Nos queda una causa que es la pericarditis constrictiva. La pericarditis constrictiva es una pericarditis rara en la cual hay un pegoteamiento de ambas hojas del pericardio con calcificación y fibrosis del pericardio, y el pericardio se transforma como en una especie de pared. De hecho, en una época se llamaba esto concreto cordis, una especie de pared de concreto que rodea al corazón y no le permite relajarse adecuadamente. Vamos a ver que en el caso de la pericarditis constrictiva, las manifestaciones son predominantemente de insuficiencia cardíaca derecha. Y después la amiloidosis senil. La amiloidosis senil se produce el depósito de placas de amiloide en la pared del ventrículo y esas placas de amiloide interfieren con la normal relajación del corazón. Vamos a tratar de explicar algunos de los factores predisponentes, por ejemplo, la insulinoresistencia. La obesidad y la insulinoresistencia generan un estado proinflamatorio. Ese estado proinflamatorio disminuye la disponibilidad de óxido nítrico, que es un importante vasodilatador, y la falta del óxido nítrico predispone que aparezcan cambios hipertróficos en el ventrículo. Además, las células del endotelio de estos pacientes fabrican S-lectina, que recluta linfocitos y activa la fabricación del factor de crecimiento beta transformante que estimula la fibrosis del miocardio. Y los macrófagos fabrican interleuquina 10, lo que también estimula la fibrosis del miocardio. Entonces, como vemos, sea por la disminución del óxido nítrico, sea por el exceso del factor de crecimiento beta transformante o por la interleuquina 10, lo que se estimula es un miocardio que se transforma en un miocardio fibrótico que tiene una mala capacidad de relajación. La hipertrofia del ventrículo izquierdo, porque cuando hay hipertrofia, la pared está engrosada y hay además fibrosis, sobre todo por la acción de la aldosterona, por la activación del sistema renina-angiotensina-aldosterona. La isquemia del miocardio, porque se ha descubierto algo muy interesante. La relajación del miocardio no es un proceso pasivo, sino que es un proceso activo que requiere consumo de energía y requiere un buen aporte de oxígeno del miocardio. Quiere decir que si usted tiene un miocardio isquémico, un miocardio hibernado, y no tiene un buen aporte de oxígeno, se va a resentir la relajación. El envejecimiento también sería un factor porque disminuiría la cantidad de fibras musculares, aumentaría también
la fibrosis del miocardio, habría una menor reserva de funcionamiento cardiológico. Y ya explicamos lo de la amiloidosis. ¿Cuáles son las características clínicas de estos pacientes? Vamos a tratar de sintetizarlas. Primera característica clínica. Tienen mucha facilidad para tener edema agudo de pulmón. O sea, mucha facilidad para descompensarse y hacer edema agudo de pulmón. O sea, ingresan con insuficiencia cardíaca descompensada con mucha facilidad. ¿Y por qué pasaría esto? Bueno, porque como el corazón es muy rígido, cualquier aumento de la presión arterial o cualquier sobrecarga de volumen, por ejemplo, si usted le hace a un paciente una transfusión o le pasa gran cantidad de líquido, inmediatamente el corazón claudica porque no se puede relajar adecuadamente y aparece una insuficiencia cardíaca con edema agudo de pulmón. También pueden tener disnea de esfuerzo y arritmias ventriculares, es otra característica. Toleran muy mal los incrementos bruscos de la presión. Es un paciente que a lo mejor cuando tiene 130, 80 está bárbaro, pero si de golpe tiene 160, 100, ya tiene una insuficiencia cardíaca con un edema agudo de pulmón. En el caso de la miocardiopatía restrictiva y de la pericardiopatía constrictiva, en realidad predominan más los síntomas de claudicación del ventrículo derecho. Y también es común que estos pacientes al comienzo tengan un cuarto ruido, tengan un galope con cuarto ruido. Si vamos a la fisiopatología y a la anatomopatología, tienen una hipertrofia del ventrículo izquierdo sin dilatación del corazón. Los miocardiocitos tienen aumentados el diámetro, pero no aumentan la longitud, y hay fibrosis en el espacio intersticial. La relajación del miocardio es una relajación incompleta, hay un retraso en el llenado ventricular, hay una disminución de la capacidad de acomodar volumen en el ventrículo izquierdo, la presión diastólica del ventrículo izquierdo está elevada. Cualquier aumento de la presión arterial, como el corazón es un corazón muy rígido, se propaga rápidamente a los capilares con tendencia al edema agudo de pulmón. 20% de estos pacientes terminan desarrollando una insuficiencia cardíaca derecha, pues como una insuficiencia global. Y otra característica es que no pueden aumentar la frecuencia cardíaca durante el ejercicio. Esto es un tema muy interesante. No pueden aumentar la frecuencia cardíaca durante el ejercicio. Esto se conoce con el nombre de incompetencia cronotrópica. Y eso explicaría que estos pacientes tienen una muy mala tolerancia a la realización de ejercicio. En lo que respecta a los estudios, puede estar aumentado el factor natriurétrico en los pacientes con disfunción diastólica, pero probablemente con menos intensidad que aquellos que tienen disfunción sistólica. En el electrocardiograma hay una hipertrofia
del ventrículo izquierdo. En la radiología hay un corazón agrandado con una configuración izquierda, con una imagen parecida a un patito. En el ecodoppler hay una hipertrofia concéntrica del ventrículo, con una fracción de eyección conservado. ¿Y cómo nos damos cuenta que está deteriorada la relajación del ventrículo? Porque está prolongado el periodo de relajación isovolumétrico. Está prolongado el periodo de relajación isovolumétrico. Ese es el parámetro que va a medir el cardiólogo ecografista. Si usted le hace un ecoestrés, o sea, un ecocardiograma con estrés, se pone de manifiesta la menor relajación del ventrículo y la falta de aumento de la frecuencia cardíaca. Si lo que tiene es una pericarditis constrictiva, se diagnostica con el ecocardio y con la resonancia magnética del corazón. Si es una miocardiopatía restrictiva, muchas veces hay que terminar haciendo una biopsia endomiocárdica. Es raro que en estos enfermos se pida un cateterismo. Si usted le hace el cateterismo, va a ver que las presiones diastólicas están incrementadas. ¿Cuál es el tratamiento? Control estricto de la hipertensión arterial. Estos son enfermos que si usted deja que se pongan un poquito hipertensos, inmediatamente el ventrículo claudica y terminan haciendo un edema agudo de pulmón. Entonces hay que controlar mucho la presión arterial. También hay que controlar la ingesta de sal, de alcohol y controlar los factores de riesgo cardiológicos. El ejercicio. Se recomienda que el paciente tenga un plan de ejercicios reglados porque se vio que cuando el paciente hace ejercicio aumenta la red de capilares que tiene en el corazón, mejora la perfusión, mejora la oxigenación y eso hace que mejore la capacidad de relajación y la función diastólica. Si el paciente tiene una fibrilación auricular, hay que bajarle la frecuencia cardíaca para que no esté con frecuencias cardíacas muy elevadas. Los diuréticos se pueden usar, pero hay que usarlos con cautela. Si la causa es una isquemia, bueno, por supuesto hay que hacer una revascularización de las coronarias, que se puede hacer con colocación de stent o se puede hacer con bypass coronario. Los bloqueantes beta, como el carvedilol, al disminuir la frecuencia cardíaca, le brindan más tiempo al ventrículo para que se relaje y por lo tanto mejorarían la sobrevida. Los bloqueantes cálcicos, se pueden usar bloqueantes cálcicos en esta insuficiencia diastólica porque al disminuir el ingreso de calcio al miocardio, reducen la rigidez del ventrículo. Sobre todo se usa el diltiazem, que es el Acalix. Además de este efecto que inhibe el ingreso de calcio y mejora la relajación, el diltiazem tiene un efecto bradicardizante actuando en el nodo auriculoventricular. Se pueden agregar inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina, porque al disminuir los niveles de aldosterona disminuyen la fibrosis del miocardio y de la misma manera se pueden usar antagonistas de los receptores AT1 de la angiotensina 2 como el valsartán. Si el factor natriurétrico está elevado, se recomienda agregarle al paciente espironolactona. Tienen estos pacientes mejor pronóstico
que los que tienen insuficiencia cardíaca sistólica. La mortalidad anual de estos pacientes es baja, salvo que el paciente presente cardiopatía isquémica crónica. Salvo ese grupo, todos los demás tienen una mortalidad baja. Bueno, no sé si quieren preguntar algo, si se entendió. Es un concepto interesante. Esto, para que vean cómo avanza la medicina. Yo cuando estudié en la facultad esto no estaba, no existía. Se empezó a hablar de esto ahí por el año 90. ¿No? En el año 90 se empezó a darle importancia a esto y se hablaba de insuficiencia cardíaca diastólica. Y después se inventó esta nueva denominación en los últimos años de insuficiencia cardíaca izquierda con fracción de eyección conservada. No sé si quieren preguntar algo, tienen alguna duda. No, doctor. Bueno, fantástico. No Profe, es un tema, no es el un tema val- difícil. no, el IECA y el valsartán hay otro que es, bueno, el El, ARA, enala, el, el el- enalapril o el valsartán. ese, bueno, es lo mismo. Constantemente es o uno u otro, valen lo mismo. En todos los Y tratamientos lo estuvo su viendo. mecanismo, su mecanismo de acción es diferente. Su mecanismo de acción es diferente. Sus efectos adversos también, porque el enalapril produce tos y edema anxioneurótico, el valsartán no. Pero en lo que respecta a sus funciones en la hipertensión, en la insuficiencia cardíaca, sistólica o diastólica, son exactamente similares en sus bondades para tratar estos cuadros. Ok, gracias. Podemos, estoy mirando acá, podemos hablar un poquitito del capítulo que sigue, que es el capítulo de hipertrofia del ventrículo izquierdo. Y este capítulo está armado con pregunta-respuesta. Hay algunos capítulos, sobre todo los capítulos de fisiopatología, yo suelo armarlos con el tema pregunta-respuesta porque me parece que es más útil. La primera pregunta dice, ¿qué es la hipertrofia del ventrículo izquierdo? Dice, es un proceso adaptativo del corazón, por el cual el ventrículo izquierdo aumenta su masa muscular. Ese aumento de la masa se produce al comienzo, por aumento de la masa de los miocitos sin que aumente el número de los miocardiocitos. O sea, aumenta el contenido del miocardiocito, pero no aumenta el número de miocardiocitos. Y puede ocurrir por un aumento en la poscarga, eso se llama hipertrofia por sobrecarga de presión, o por un aumento de la precarga, eso se llama hipertrofia por sobrecarga de volumen, o por la combinación de ambos, del aumento de la poscarga y el aumento de la precarga. Desde el punto de vista morfológico, clasificamos a la hipertrofia en concéntrica o excéntrica. La hipertrofia concéntrica, hay un aumento de peso del ventrículo y hay un aumento de espesor del ventrículo, pero no se modifica el volumen de la cámara que contiene adentro el corazón. Este tipo se produce por una sobrecarga de presión.
Y las causas más comunes son la hipertensión arterial y la estenosis de la válvula aórtica. Y produce insuficiencia cardíaca con fracción de eyección conservada, lo que acabamos de decir. Y luego hay una hipertrofia excéntrica, es una hipertrofia donde está aumentado el peso, pero está dilatada la cavidad. Esa hipertrofia se debe a sobrecarga de volumen, no de presión, y en la que se ve en la insuficiencia mitral y en la insuficiencia aórtica. Se habla de dos tipos de hipertrofia de ventrículo izquierdo en función al estrés parietal. Hay hipertrofias con alto estrés parietal, son hipertrofias donde hay una presión elevada adentro de la cavidad y entonces la pared del ventrículo está muy estresado, el corazón trabaja con un alto consumo de oxígeno y una disminución de la reserva contráctil. Y después hay hipertrofias con bajo estrés parietal. En general son hipertrofias que a lo largo del tiempo el estrés parietal va disminuyendo con los años y el engrosamiento parietal se va reduciendo a lo largo del tiempo. Hay una Profe, serie, sí, perdóname, eso estamos viendo procesos crónicos, por eso hay crónica. Sí, hipertrofia, sí, no sí, son sí. procesos agudos, No, 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 la porque en el agudo hipertrofia habría como un nunca, agrandamiento, pero no llega a la generarse. hipertrofia, la hipertrofia nunca es un proceso agudo, siempre es un proceso crónico. El proceso agudo se llama sobrecarga de volumen. Ese es el proceso agudo. Pero ese proceso agudo no tiene correlato con modificaciones agudas de las características de la pared del corazón. Y esa sobrecarga es reversible, ¿no, doctor? La sobrecarga es reversible. La hipertrofia también es reversible. Ah, sí. Sí, sí, sí. Si usted usa enalapril o si usted usa valsartán o si usted usa lisquirén, esas son drogas que pueden revertir la hipertrofia. Ahora, si la hipertrofia evolucionó a la dilatación del miocardio, el paciente termina en insuficiencia cardíaca y eso es irreversible. ¿Mm? Ok. ¿Qué es lo que ocurre a nivel histológico? A nivel histológico en la hipertrofia hay un aumento del colágeno tipo 1 y del colágeno tipo 3. Este aumento del colágeno está regulado por el sistema renina-angiotensina-aldosterona, sobre todo por el aumento de la aldosterona. ¿Mm? Por eso el aumento de la aldosterona aumenta la fibrosis del corazón y eso produce lo que se denomina remodelado cardíaco. Es un proceso activo donde cambia la forma y cambia el tamaño que tiene el ventrículo. Ese proceso de remodelado puede ocurrir después de un infarto, después de una miocarditis, por una miocardiopatía o por una hipertrofia ventricular severa. Está regulado por el sistema angiotensina-aldosterona, por las catecolaminas y por los factores de crecimiento que aumentan la actividad de los fibroblastos y la síntesis de colágeno. Cuando usted tiene un miocardio muy hipertrófico, el problema que tiene es que ese miocardio hipertrófico comprime los capilares y además no alcanza la irrigación que llevan las coronarias para irrigar adecuadamente todo ese miocardio hipertrófico. Eso produce un desequilibrio entre el aporte de oxígeno y el consumo de oxígeno. Y usted sabe que cuando hay desequilibrio
entre el aporte de oxígeno al miocardio y el consumo de oxígeno del miocardio, aparece Angor. Por eso la hipertrofia de ventrículo produce Angor. Además de producir Angor, como hay zonas con distinto grado de oxigenación, eso produce inestabilidad eléctrica y por eso la hipertrofia facilita la aparición de arritmia ventricular y muerte súbita. Con esto que le quiero decir, que no es tan inocuo tener una hipertrofia cardíaca. Cuando usted tiene una hipertrofia cardíaca puede tener Angor, puede tener arritmia ventricular y puede tener muerte súbita. O sea, no es una pavada tener hipertrofia. Los factores que más favorecen la aparición de la hipertrofia son la hipertensión arterial, la obesidad, el sexo. Las mujeres en general tienen una menor masa ventricular que los varones. Aparentemente, los estrógenos producen un efecto dilatador en la vasculatura periférica y eso hace que entonces la mujer esté más protegida hasta la menopausia. Pero la mujer posmenopáusica tiene el mismo riesgo que un varón porque pierde el efecto protector de los estrógenos. La raza negra, porque tiene mayor incidencia de hipertensión y más hipertrofia que los blancos. La ingesta de sal, la alta ingesta de sal favorece la hipertrofia. El aumento del estrés parietal, ya hablamos. Los niveles de angiotensina 2, porque estimulan a la aldosterona y estimulan factores de crecimiento del fibroblasto, produciendo mayor fibrosis a nivel del miocardio, y los niveles excesivos de catecolaminas, adrenalina y noradrenalina. Bueno, acá de lo coronario ya hablamos. Bueno, los factores de crecimiento que influyen en la hipertrofia, el factor de crecimiento tipo beta, el IGF-1, la endotelina tipo 1 y la cardiotrofina tipo 1. Son todos factores que influyen en la hipertrofia. La importancia clínica predispone a la isquemia del miocardio con la aparición de Angor, favorece la aparición de arritmia ventricular con riesgo de muerte súbita, es un estadio previo a la evolución a la insuficiencia cardíaca izquierda y favorece la aparición de insuficiencia cardíaca diastólica. ¿Cómo podemos detectar la hipertrofia? Bueno, mediante la radiología hay una cardiomegalia de configuración izquierda, el corazón tiene forma de patito. En el electrocardiograma, el índice de Sokolov, ¿se acuerdan que se suma la onda S de B1 y B2 con la onda R de B5 y B6 que tenga más voltaje? Si da más de 35, tiene hipertrofia del ventrículo izquierdo. Y mediante el ecocardio, que permite ver el grosor de la pared y el diámetro de la cavidad. ¿Cuáles son las drogas que revierten la hipertrofia? Los inhibidores de la enzima convertidora, el enalapril, y los inhibidores del receptor periférico de la angiotensina 2, el valsartán. Muy bien. Les dejo para aquel que le interese, no lo voy a dar, pero seguramente a alguno que va al gimnasio le va a interesar. ¿Qué es esto de el corazón del atleta? El corazón del atleta como una hipertrofia de miocardio que ocurre como consecuencia del ejercicio. Y entonces ahí tiene distintos tipos de ejercicio. Por ejemplo, hay ejercicios aeróbicos, que son, por ejemplo, los que corren, los corredores,
Esos tienen un tipo de hipertrofia. Es distinta esa hipertrofia, por ejemplo, de los que levantan pesas, tienen otro tipo de hipertrofia. Y a veces hay otro tipo que sería como una mezcla entre los aerobios y los anaerobios. O sea, este es todo un capítulo dedicado al ejercicio, el corazón en el ejercicio. Vamos a hablar un poquito ahora de la insuficiencia cardíaca derecha. ¿Por qué puede haber insuficiencia cardíaca derecha? Bueno, dividimos las causas en causas comunes y causas raras. Causas comunes y causas raras. Dentro de las causas comunes tenemos la insuficiencia cardíaca izquierda, cuando el aumento crónico de las presiones en los capilares termina provocando aumento de la presión en la arteria pulmonar. Eso produce hipertrofia del ventrículo derecho y luego insuficiencia del ventrículo derecho, y el paciente termina teniendo una insuficiencia cardíaca global. La segunda causa común es el corazón pulmonar. El corazón pulmonar es por EPOC. ¿Se acuerdan que cuando dimos la clase de EPOC dijimos que los pacientes con EPOC tienen hipertensión pulmonar, en general por la hipoxemia, y que esa hipoxemia termina provocando vasoconstricción de la arteria pulmonar de tipo reflejo, y esa hipertensión de la arteria pulmonar obliga a poner oxígeno domiciliario. Porque si usted no le pone oxígeno, el paciente va a una insuficiencia cardíaca derecha y se muere por la insuficiencia cardíaca derecha. Lo mismo puede pasar en los pacientes con EPIC avanzado. Lo mismo puede pasar con pacientes con hipertensión pulmonar de cualquier causa o hipertensión pulmonar idiopática. Por ejemplo, puede haber hipertensión pulmonar por HIV, por ejemplo. También los pacientes con apnea de sueño obstructiva y con síndrome de Pickwick pueden tener hipertensión pulmonar en el 20% de los casos. Y después tenemos el tromboembolismo pulmonar, que se divide en tromboembolismo pulmonar agudo y el tromboembolismo pulmonar crónico, que es bastante raro, es un cuadro bastante raro. Y después tenemos causas raras de insuficiencia cardíaca derecha. Acá tenemos las miocardiopatías restrictivas. Muchas veces afectan más al ventrículo derecho que al ventrículo izquierdo. Las miocarditis infecciosas, sobre todo virales y parasitarias. Las miocarditis inmunes, por ejemplo, por lupus, por artritis reumatoidea, por micoplasma. La pericarditis constrictiva. La obstrucción mitral, sea por estenosis mitral o por un mixoma. Los síndromes carcinoides, porque producen fibrosis de las válvulas cardíacas del lado derecho. El infarto de ventrículo derecho, como una causa de insuficiencia cardíaca derecha aguda. La cardiopatía congénita, sobre todo las que cursan con estenosis pulmonar, como el FALOT. Las valvulopatías derechas, insuficiencia tricuspidia, estenosis tricuspidia, y las endocarditis del lado derecho. ¿Cómo se presenta clínicamente una insuficiencia cardíaca derecha? El paciente tiene disnea, sobre todo de esfuerzo, cansancio, fatiga.
tiene síncope al hacer esfuerzos y ángur al hacer esfuerzos. El ángur puede aparecer sin que haya enfermedad coronaria, simplemente porque hay un aumento de la demanda de oxígeno del corazón derecho. Es muy común que tengan anorexia y dolor en el hipocondrio derecho por la congestión del hígado y la distensión de la cápsula de Gleason. Van a tener ingurgitación yugular, pueden tener reflejo hepatoyugular o reflujo hepatoyugular. En la ocultación tienen un segundo ruido, el componente pulmonar del segundo ruido va a estar aumentado y el segundo ruido puede ser palpable. El signo de Dressler, si usted le coloca el talón de la mano en la puntita del esternón, cada vez que se mueve el ventrículo derecho, el talón de la mano percibe el latido del ventrículo derecho que está aumentado de tamaño. Puede haber soplos de insuficiencia tricuspidia y en la forma más grave puede haber soplos de insuficiencia pulmonar. Y si este soplo se asocia a hipertensión pulmonar, se conoce con el nombre de soplo de Graham-Still. Puede haber un cuarto ruido y un tercer ruido en el lado derecho, en el foco tricuspidio, en la punta del esternón, lo que se llama un galope derecho. Hay hepatomegalia congestiva, ascitis, reflujo hepatoyugular positivo y edemas en miembros inferiores. Si hay insuficiencia tricuspidia, el borde hepático puede ser pulsátil. Y si en el cuadro terminal, cuando ya el ventrículo derecho no tiene capacidad de seguir latiendo, se presenta el paciente con shock. O sea, se puede morir de shock cardiogénico. La metodología de estudio, los gases en sangre para ver si el problema es un problema pulmonar y si hay hipoxemia. La radiografía de tórax, cuando el paciente tiene insuficiencia cardíaca solo derecha, el corazón tiene forma de zapato, de sueco con Z, ¿no? De zapato. También las arterias pulmonares se van a ver como agrandadas en los ilios pulmonares. Y hay una pérdida del espacio aéreo retrocardíaco por el agrandamiento del ventrículo derecho. En el electrocardiograma el eje está desviado hacia la derecha, hay bloqueo de rama derecha, hipertrofia del ventrículo derecho y agrandamiento de la aurícula derecha con aparición de una P pulmonar. El ecodoppler nos permite ver el ventrículo derecho, ver las válvulas derechas y nos permite medir la presión de la arteria pulmonar. Nos permite ver el grosor de la pared de la cavidad del ventrículo derecho, ver cómo funcionan las válvulas, detectar vegetaciones si hay endocarditis y detectar una pericarditis constrictiva. La resonancia magnética es muy útil para la pericarditis constrictiva. Puede ser necesario hacer espirometrías para ver si el paciente es un EPOC y a veces se puede llegar a hacer el cateterismo del corazón derecho. ¿Cuál es el tratamiento? Bueno, los que tienen insuficiencia cardíaca izquierda que pasa congestiva, se trata la insuficiencia cardíaca izquierda. Los que tienen corazón pulmonar, bueno, con el oxígeno domiciliario, usted recuerda que el oxígeno es el mejor vasodilatador de la arteria pulmonar. Entonces, de esa manera, con el oxígeno domiciliario evitamos que aparezca la insuficiencia cardíaca derecha. Si el paciente tiene una apnea obstructiva del sueño, hay que tratarlo con el CPAP. Si tiene una enfermedad de Pickwick, tiene que bajar de peso. Hay que tratar la hipertensión pulmonar si es una hipertensión pulmonar de causa rara o de causa idiopática.
Hay que tener cuidado con el uso de los diuréticos, hay que tener cuidado con el uso de los diuréticos, no hay que excederse en el uso de los diuréticos. Se están experimentando una serie de inotrópicos para la insuficiencia cardíaca derecha, como el pimobendan, la milrinona, la inamrinona y la enoximona. Se puede usar en los casos descompensados dobutamina o amrinona. Se puede usar hormona antidiurética en dosis bajas porque produce vasodilatación del lecho pulmonar, aumenta el óxido nítrico y mejora el pasaje del ventrículo derecho al ventrículo izquierdo. Se pueden colocar dispositivos ventriculares que pueden mejorar la función del ventrículo derecho hasta que el paciente consiga un donante de corazón para hacer un trasplante cardíaco. Eso es lo que se puede hacer en la insuficiencia cardíaca derecha. ¿Nitroprusiato no se puede utilizar, doctor? No, en general no se usa nitroprusiato porque acá el problema que vos tenés es el siguiente. Cuando falla el corazón derecho, el ventrículo derecho no alcanza a pasarle suficiente cantidad de sangre al ventrículo izquierdo. Entonces el ventrículo izquierdo empieza a tener cada vez menos volumen, pero porque no le pasa sangre, es como si el ventrículo izquierdo dijera, che, dale, mandame más sangre, y el otro no puede porque está insuficiente. Entonces estos pacientes no están hipertensos, están hipotensos, y por eso van al shock, se mueren en shock isquémico. Entonces no le podés poner nitroprusiato, porque si el volumen que tiene de salida del ventrículo izquierdo es escaso, si vos lo vasodilatás, le agravás el shock, le provocás el shock con la vasodilatación. Lo único que podés hacer es darle inotrópicos para tratar de mejorar la función del ventrículo, y después te quedan las medidas media desesperadas. Algunos, por ejemplo, le perforan el septum entre las aurículas para que la sangre pase de la aurícula derecha a la aurícula izquierda, porque la aurícula derecha tiene más presión que la izquierda. Pero claro, pasa sangre que no está oxigenada. Entonces, le evitás el shock, pero le producís hipoxemia, una hipoxemia severa. Después está directamente llamar al cardiocirujano y ponerle un dispositivo para el ventrículo derecho, que es como un ventrículo artificial. Pero eso no lo tenés en todos lados. Lo tenés en Favaloro, lo tenés en el Italiano, en el Garraham, pero no lo tenés en todos lados. Y después te queda, esos dispositivos se pueden usar durante algunas semanas, y después te queda rezar que aparezca un donante para hacerle el trasplante. Si no tenés donante, sonaste. No tenés donante, sonaste. Yo he visto morir pacientes en insuficiencia cardíaca derecha, por ejemplo, un paciente por un infarto de ventrículo derecho que hizo una insuficiencia cardíaca derecha masiva con shock. El paciente se muere. El corazón izquierdo está totalmente sano, pero el corazón derecho está totalmente enfermo y no alcanza a mandarle la sangre del circuito menor al circuito mayor. Y eso es lo que le provoca la muerte al paciente. Doctor, y otra consulta, antes del cateterismo, ¿no? Que sería antes de, o sea, uno le hace le haría el cateterismo para el tema de la intervención, ¿no? Para saber cómo está justamente, En estos pacientes no se hace cateterismo, ¿no? porque porque no hay una causa isquémica de esto. Claro. No hay ninguna causa isquémica de esto, salvo que tenga un infarto de ventrículo derecho. Si es un infarto de ventrículo derecho, se le da trombolíticos y se le hace la angioplastía para ver si le podés destapar el vaso. Claro. Si le podés destapar el vaso, el tamaño del infarto se achica, y al tener un infarto más chiquito, recupera un poco más de función del ventrículo y quizás sale del shock. Sí. ¿Se entiende?
Sí, sí. Y si tiene endocarditis, ¿es aconsejable hacerle el ecocardio transesofágico como para... Y siempre con el transesofágico se ve mejor, pero no en todos lados tenés un ecocardio transesofágico. Claro, En muchos lugares no lo tenés. claro. Entonces, no tenés el transesofágico, bueno, le harás un ecocardio convencional, ¿no? Sí, Y le vas a sí, hacer, sí. por supuesto, los hemocultivos y, por supuesto, la clínica va a ser de endocarditis. El paciente va a tener fiebre, va a tener leucocitosis, va a tener eritro alta, Claro, neutrofilia, va a tener toda la clínica de la endocarditis, ¿no? exacto. Y en el caso de las válvulas derechas, acordate que muchas veces hacen un cuadro parecido a TEP, Claro. pero, pero cada émbolo lleva gérmenes. Entonces es un TEP que después hace pequeñas neumonías sincrónicas, simultáneas, ¿no? Claro, o sea, Cada embolia genera una pequeña neumonía. ¿Mm? claro. Eso Además de lo la vi endocarditis, tiene esa complicación de los trombos exactamente, que es la complicación embólica, embólica. Sí. la Gracias, complicación embólica de la endocarditis. ¿Mm? exacto. Gracias, doctor. Bueno, les digo lo que falta, lo que nos quedó, que del temario de la semana que viene vamos a ver insuficiencia cardíaca aguda o lo que se llama insuficiencia cardíaca descompensada. Hay tres tipos de insuficiencia cardíaca descompensada. Tenemos la insuficiencia cardíaca descompensada pura, la insuficiencia cardíaca descompensada con edema agudo de pulmón y la insuficiencia cardíaca descompensada con shock cardiogénico. Entonces, en la clase presencial de la semana que viene vamos a hablar de esto. Y también hay un capítulo en la parte del paciente agudo, hay un capítulo que dice insuficiencia derecha aguda. Creo que lo puse. Es un capítulo que yo agregué después. Primero viene todo lo de shock, después viene insuficiencia cardíaca descompensada, con edema agudo de pulmón, shock cardiogénico. Y después hay un capitulito chiquito que habla de insuficiencia cardíaca derecha aguda. Insuficiencia cardíaca derecha aguda, que es un capitulito chiquitito. Entonces la semana que viene veríamos las agudas o las descompensadas, digamos, insuficiencia cardíaca izquierda aguda o descompensada e insuficiencia cardíaca derecha aguda o descompensada. Esas son las que ustedes tienen que ver la semana que viene. La otra semana vamos a dar, creo que las clases de shock. Si mi temario no está mal, a ver, voy a fijar. No, claro, shock nos quedaría justamente para la semana que viene. Queda el tema del shock. Shock, insuficiencia cardíaca descompensada y shock cardiogénico. Bueno, ese tema vamos a tratar de darlo en la medida de lo posible, darlo todo en la clase presencial. Está bien explicado, igual shock en el libro, está bastante bien explicado. Es largo, bastante largo, porque hay muchas causas de shock. Está el shock cardíaco, pero está el shock hipovolémico, el shock séptico, el shock anafiláctico, el shock obstructivo, el shock por hipoxia, el shock por acidosis. Y es una causa de muerte importante el shock. Así que es un tema relevante. Y la otra semana, ¿qué nos queda? Bueno, ya nos quedaría la otra semana infarto,
A lo mejor lo que podemos hacer es dar en un solo teórico aleteo y fibrilación por Zoom, y en el otro teórico dar shock. Así también tienen la clase de shock. Bueno, dejamos. Como ven, son temas muy largos. Son temas muy largos. Son lindos, porque insuficiencia cardíaca es un lindo tema. Son temas muy largos. Los que quedan son todos temas largos. Nos queda todo lo de shock, que también es bastante largo. Nos queda arritmias, es un tema largo también, ventriculares, supraventriculares. Y después nos queda una clase media de miscelánea, que ahí tenemos Chagas, fiebre reumática. Me dice acá alguien que estaba el tema de miocardiopatías. Bueno, podemos dar miocardiopatías hoy, tenemos tiempo, yo tengo tiempo, podemos darlo ahora. Hablemos de miocardiopatías, no tengo problema. ¿Cómo se define una miocardiopatía? Una miocardiopatía es una enfermedad del miocardio, pero que no es isquémica, o sea, no hay un problema coronario. No es infecciosa, ni es producida por una causa inmunológica. Esa es la definición de la miocardiopatía. Las miocardiopatías se dividen en miocardiopatías dilatadas y miocardiopatías restrictivas o restrictivas dilatadas. Y hay un tercer grupo que se llaman fibrosis endocárdicas. Las fibrosis endocárdicas son realmente bastante raras. En cambio, las miocardiopatías dilatadas o restrictivas son bastante más comunes. Son bastante más comunes. Acá vamos a ir hablando de las principales miocardiopatías. Empecemos por la miocardiopatía por alcoholismo. Esto es muy interesante porque usted recibe a un paciente en la guardia, el paciente está en insuficiencia cardíaca, usted le saca una placa de tórax, tiene una cardiomegalia, pero usted lo empieza a interrogar, el paciente no tiene presión alta, no tiene valvulopatía, no tiene Chagas, no tuvo infartos. Entonces usted dice, ¿y por qué carajo tiene insuficiencia cardíaca? Hasta que usted le pregunta, dígame, ¿usted toma alcohol? Ah, sí, doctor, yo tomo mucho, yo todos los días me tomo 3, 4 litros de vino. O sea, el alcoholismo es una causa es un tóxico del miocardio muy grave que produce insuficiencia cardíaca izquierda. Esto era lo que tenía Maradona. Maradona tenía una miocardiopatía alcohol-cocaína. Miocardiopatía por alcohol y cocaína. La segunda causa es la cocaína. La cocaína puede producir hipertensión arterial, mayor riesgo de trombosis con infarto y accidente cerebrovascular, arritmia ventricular con riesgo de muerte súbita. El típico rockero que se da con cocaína es una muerte súbita. Infarto agudo de miocardio por vasoespasmo coronario y vasoconstricción coronaria. Y en el uso crónico puede dar una miocardiopatía dilatada con una insuficiencia cardíaca, que era lo que tenía Maradona. Puede dar bloqueos cardíacos, tiene mayor tendencia a la perforación del intestino delgado y del intestino grueso, puede dar hipertrofia del ventrículo izquierdo, ACV, mayor riesgo de disección coronaria y de disección de la carótida. Todo eso puede dar la cocaína.
Después tenemos la miocardiopatía periparto. La miocardiopatía periparto aparece el último mes del embarazo o los 5 meses después del parto. Ocurre en una mujer cada 3.000 nacimientos. Es más común si la mujer es multípara, si tiene más de 30 años, si ha tenido gemelos, si hay antecedentes familiares y si ha tenido eclampsia. Es más común en mujeres de origen africano. En general, tienen en la biopsia de miocardio, tienen una miocarditis. Habría una cierta predisposición genética para la aparición de la enfermedad. La mitad mejora en unos meses, pero la mitad evoluciona a la miocardiopatía dilatada irreversible y terminan necesitando un trasplante cardíaco. Esa es la miocardiopatía periparto. La miocardiopatía por antraciclinas. Las antraciclinas son la adriamicina y la doxorubicina. Son drogas que se usan para el tratamiento del cáncer y producen toxicidad cardíaca y pueden provocar una insuficiencia cardíaca que te pueden matar en pocas semanas si no se dan cuenta que te estás intoxicando. Entonces, muy importante, cuando el paciente está recibiendo antraciclinas, adriamicina o doxorubicina, estar atento de que el paciente no desarrolle una miocardiopatía. La miocardiopatía por sarcoidosis. Bueno, la sarcoidosis es raro que afecte el corazón, pero cuando afecta el corazón es gravísimo. Es gravísima. Puede provocar infartos o, digamos, hay zonas del corazón que en el electro simulan un infarto, pero en realidad son por los granulomas de la sarcoidosis. Puede dar bloqueos de rama, bloqueo AB y arritmia ventricular y tienen una alta incidencia de muerte súbita. La importancia que tiene es que si usted piensa en la sarcoidosis, usted le da corticoides y se cura. O le da inmunosupresores y se cura. Entonces, esto es muy importante porque es una miocardiopatía grave, pero que tiene tratamiento. Después tenemos la miocardiopatía por amiloidosis, que puede ser dilatada o restrictiva. Es más común que se presente como restrictiva con insuficiencia cardíaca diastólica, pero a veces se presenta con disfunción sistólica. Suelen tener hepatoesplenomegalia, hipotensión ortostática, afecta al sistema nervioso autónomo y a las glándulas adrenales, puede tener arritmia ventricular y muerte súbita. El electro puede simular un infarto agudo de miocardio. El diagnóstico se hace con la tinción con rojo Congo de la grasa del abdomen, de la grasa subcutánea del abdomen. Se puede también hacer biopsia de recto, de la encía, de médula ósea, de hígado, de riñón o de miocardio. Siempre teñida con la técnica de rojo Congo. Después tenemos la miocardiopatía por hemocromatosis. La hemocromatosis es una enfermedad donde usted tiene un exceso de hierro y continúa absorbiendo hierro. Y el hierro le hace bolsa varias cosas. Le hace bolsa el hígado con cirrosis, le hace bolsa el páncreas con diabetes y le hace bolsa el corazón con insuficiencia cardíaca. Si usted le hace el diagnóstico, se puede tratar con flebotomías, o sea, sacarle sangre toda la semana y utilizando los llamados quelantes del hierro. La miocardiopatía carcinoide es porque hay un exceso de serotonina liberada por las células del tumor carcinoide. Se afectan las válvulas de pulmonar y tricuspidia y se puede afectar también el endocardio.
La miocardiopatía por acromegalia son pacientes que tienen exceso de hormona de crecimiento, tienen un enorme corazón, pueden tener insuficiencia cardíaca, muerte súbita, arritmias ventriculares. Por supuesto, hay que sacarle el tumor que fabrica hormona de crecimiento. Miocardiopatías por drogas, se ha descrito por catecolaminas, ciclofosfamida, litio, paracetamol. La miocardiopatía del feocromocitoma, porque tiene una elevada producción de catecolaminas. Y después tenemos una miocardiopatía rara que se ha descrito hace poco, que se llama miocardiopatía no compactada, que es una miocardiopatía que tiene un trastorno madurativo en el embrión de las fibras miocárdicas en la zona lateral y apical e inferior del ventrículo izquierdo. Pueden tener insuficiencia cardíaca, arritmias, síncopes, muerte súbita. No voy a hablar de la fibrosis porque son raras, la verdad son muy raras, entonces no tiene mucho sentido. Entonces las miocardiopatías son estos cuadros. Ahora, usted dirá, doctor, ¿qué importancia tiene esto? Bueno, yo le voy a contar algunas cositas para que usted vea la importancia que tiene. Un día yo estoy en el consultorio, me viene a ver un paciente catalán de 72 años. Yo abro la puerta del consultorio, el paciente estaba con una disnea tremenda. Le digo, ¿qué le pasa? No, caminé 2 cuadras, me dice. El tipo estaba una falta de aire total. Bueno, lo reviso, tenía un choque de la punta totalmente desplazado, una enorme cardiomegalia, engurgitación yugular, hepatomegalia, esplenomegalia. Me llamó la atención que estaba muy hipotenso. Entonces no me quedaba claro. Entonces digo, pero este hombre, ¿por qué tiene insuficiencia cardíaca? Entonces empiezo preguntándole las causas comunes de insuficiencia cardíaca. Entonces le digo, usted habitualmente tiene presión alta. El hombre me dice, pues siempre la he tenido baja. Y dígame, ¿usted ha tenido infartos? Estuvo internado por infartos en unidad coronaria, tuvo problemas de corazón. Nunca en mi vida he estado internado. Y dígame, usted acá cuando vino a la Argentina, usted estuvo viviendo en el campo, en el interior, estuvo viviendo en las provincias. Pues que lo mío ha sido Barcelona, Buenos Aires, y de ahí no he salido. Entonces le digo, dígame, y cuando usted hizo el servicio militar, usted no tenía ningún soplo, no tenía ninguna válvula del corazón, que no le funcionaba bien. Pues hombre, que me revisaron y estaba todo bien y a pelear contra Franco me mandaron a la guerra a pelear. Ya había estado en la guerra civil española el señor. Bueno, a mí no me quedaba claro por qué tenía insuficiencia cardíaca. Le pido una radiografía y un ecocardiograma. Me trae la radiografía, tenía un corazón que era así, era enorme, el corazón la placa era todo corazón. Yo digo, está muerto, este hombre está muerto, no puede estar vivo. Cuando veo el ecocardiograma, tenía una fracción de eyección de 15%. Ya está muerto. Pero el cardiólogo se ve que tuvo la misma duda que yo. Entonces el cardiólogo me pone, en la pared del ventrículo observo unos depósitos extraños que tienen ecos refringentes que pueden corresponder a depósitos de amiloide. O sea, el viejo tenía una amiloidosis. Esta es la importancia de que usted sepa la miocardiopatía. Le voy a dar otro caso para que usted vea. Yo era residente de primer año. Tenía internado un chico con una leucemia. Chico de 18 años. Yo lo revisaba todos los días y lo veían los hematólogos que le ponían el tratamiento.
Un día cuando lo voy a revisar, el chico está taquicárdico y yo le junto un tercer ruido. Entonces digo, pero este chico tiene una insuficiencia cardíaca. ¿Pero por qué tiene insuficiencia cardíaca si ayer no la tenía? Aparte, tiene 18 años. Entonces voy a buscar a mi instructor de residente. Viene mi instructor de residente, le digo, mira, me parece que tiene esto, así, 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 así. Dice, bueno, primero vamos a ver si tenés razón. Entonces se pone el estetoscopio y lo oculta. Dice, muy bien, tenés razón. Está taquicárdico, tiene tercer ruido, tiene insuficiencia cardíaca. ¿Qué medicación le están dando los hematólogos? Ah, yo qué sé, le digo, no tengo la más puta idea. ¿Para qué? ¿Pero cómo? Es tu paciente, tu responsabilidad, y vos no sabés la medicación que le están dando en el tratamiento, pero el responsable último me recagó a pedo, porque yo soy de una época donde no era como ahora, que todo el mundo hay que tratarlo entre algodones, porque se ofende, porque que cómo lo vamos a lastimar en su intimidad. No, nosotros nos recagaban a pedos, y por eso nos sacaban buenos, porque nos recagaban a pedos. Entonces me dice, ya mismo te vas a hematología a preguntar qué está tomando. Entonces voy corriendo de hematología, me abre la puerta el hematólogo, le digo, che, ¿qué le están dando a este pibe? Mirá, me dice, le estamos dando doxorubicina. ¿Por qué? Me dice. Digo, no, porque resulta que yo lo encontré en insuficiencia cardíaca. Dice, ah, porque la doxorubicina es tóxica cardíaca. Le digo, pero pelotudo, avísenme. Ustedes avísenme que le están dando una medicación que puede ser tóxica cardíaca. Entonces yo estoy atento. Mirá si yo estaba desatento. Yo me di cuenta. No, ahora se la vamos a sacar porque si hizo toxicidad cardíaca hay que sacársela. Entonces ahí tenés un chico con una miocardiopatía. Chico con una miocardiopatía. Entonces te di un ejemplo de amiloide, te di un ejemplo de por drogas, por antraciclinas. Por hemocromatosis, por ejemplo, hace poco leí un caso muy interesante en el New England Journal of Medicine, que es la mejor revista de medicina del mundo. Pero un paciente tenía una hemocromatosis avanzada, entonces tenía cirrosis y falla cardíaca. ¿Qué hicieron los yanquis? Doble trasplante. Trasplante de hígado, trasplante de corazón. O sea, le consiguieron el mismo donante los dos órganos. Entonces le sacaron el hígado cirrótico, le sacaron el corazón y chao. Bueno, entonces ven que una vez teníamos un paciente, me acuerdo, que tenía una acromegalia y el tipo tenía unas manos así gigantescas por la acromegalia, cara de acromegálico, y tenía un corazón así, parecía el corazón de un buey. Entonces, estas miocardiopatías hay que tenerlas en cuenta. Y hay que diferenciarlas de la miocardiopatía dilatada de la insuficiencia cardíaca. Hay que diferenciarlas de las miocarditis infecciosas, que puede ser el Chagas, otros parásitos, toxoplasma, virales, de las miocarditis inmunes, lupus, artritis reumatoidea, vasculitis. Entonces, esto es interesante porque si usted dice, ¿qué enfermedades puede tener el miocardio? Mire qué linda pregunta le puedo hacer yo. ¿Qué enfermedades puede tener el miocardio? Usted me tiene que decir la hipertrofia, la insuficiencia cardíaca, la cardiopatía isquémica, las miocarditis infecciosas, como el Chagas, las miocarditis inmunológicas y las miocardiopatías. Todas esas son las enfermedades que usted puede tener en el miocardio. Yo lo cargaba a un amigo mío porque era cardiólogo y yo le decía, es tan difícil la cardiología porque si no está en el endocardio,
está en el miocardio. Y si no está en el miocardio, está en el pericardio. Pero en el endocardio hay una sola enfermedad, la endocarditis. Y en el pericardio hay una sola enfermedad, la pericarditis. Y en el miocardio hay 4 enfermedades, 5. Y nosotros somos clínicos y manejamos 200 enfermedades. Y ustedes manejan 8, déjense joder, ¿no? Ustedes manejan 8 enfermedades, nosotros manejamos 200. Entonces, yo se lo decía medio en broma, medio en serio, pero es así. O sea, toda la cardiología es, si está en el endocardio, endocarditis. Si está en el pericardio, pericarditis. Con derrame o seca. No hay otra opción. Constrictiva o taponamiento. Después, si está en el miocardio, hipertrofia del miocardio, insuficiencia cardíaca sistólica o diastólica, cardiopatía isquémica, miocarditis infecciosas, miocarditis inmunes, miocardiopatías. Y se acabó, no hay más. Después tenemos las enfermedades eléctricas del corazón. Las enfermedades eléctricas son las arritmias, que pueden ser lentas o rápidas, y los bloqueos. Digo esto para que se les vaya armando la cabeza de cómo está ordenado, ¿se entiende? Bueno, muy bien. Bueno, vimos entonces también lo de miocardiopatías, así lo tienen ya terminado. Nos quedan las miocarditis, que las vamos a dar cuando demos la clase de Chagas. Ahí damos Chagas, que es la miocarditis infecciosa más importante, las virales, las otras parasitarias que son raras, y las miocarditis inmunes. Bueno, señores, los dejo en libertad, pasen un lindo fin de semana largo, por supuesto, estudiando el lunes, 12 horas, insuficiencia cardíaca, un lindo tema para estudiar en homenaje al general Güemes. Muchas gracias, doctor. Que tenga buenas noches.